¿Arrancamos? Sí. Bueno, yo ahí les puse un dibujito bien gráfico de lo que son las reacciones redox. La misma palabra se los está diciendo. Una reacción redox es cuando en una reacción química justamente está implicado un proceso de reducción y de oxidación, que ya después lo vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata, pero justamente cuando por ahí nosotros decimos reacciones redox, asumimos de que se trata de reacciones químicas largas, complicadas, y sin embargo en la vida cotidiana hay muchísimas reacciones redox que nosotros las vemos o que las percibimos y que no las asociamos con reacciones químicas. Y ahí justamente ustedes tienen es la oxidación de una manzana, digamos por acción del aire, que bueno, la manzana esta ya está como medio pasada, pero si ustedes seguramente les debe haber pasado un montón de veces que cuando le quitan la cáscara a la manzana, al cabo de poquitos minutos, ya la empiezan a ver amarronada y es un proceso justamente de oxidación. En un principio en química, cuando se estudiaban las reacciones redox, estas famosas, siempre se hablaba de ganancia de oxígeno o de pérdida de oxígeno, y la ganancia de oxígeno se asociaba a la oxidación y la pérdida de oxígeno se asociaba a la reducción. Y fíjense que ahí justamente hay un primer ejemplo en donde nosotros, digamos, hacemos reaccionar el hierro en presencia de oxígeno y en presencia de humedad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, dejan una barra de hierro afuera de su casa que está en presencia de oxígeno y que no esté cubierta y que esté expuesta a la humedad? ¿Se oxida, sí o no? Se le hace una pequeña capa, como de un color ocre, que justamente es el óxido férrico, ¿sí?, que se forma acá en esta reacción típica de oxidación. Cuando nosotros decimos se oxidó, bueno, justamente lo que sucede es esto, que por ahí el hierro no está tratado, no está recubierto, por ejemplo, en el caso de las chapas, tienen un tratamiento que las protege contra la corrosión, pero si no hay protección, justamente en presencia de oxígeno y en presencia de humedad, se lleva a cabo una redox. Cuando nosotros hablábamos, dijimos en un principio, de reducción, hablábamos de pérdida de oxígeno por parte de un compuesto. Y bueno, justamente la reducción es todo lo contrario a la oxidación, y acá también les marca un ejemplo del óxido de mercurio, que cuando se descompone, ¿sí?, se obtiene el mercurio como metal y el oxígeno. Hubo una pérdida de oxígeno, entonces hablábamos de oxidación. Yo esto se los puse a modo informativo. ¿Por qué? Porque hoy en día, ustedes se fijan acá, yo recién les remarqué que en un principio, cuando decíamos oxidación, asumíamos que era ganancia de oxígeno. Y si decíamos reducción, que era lo contrario, hablábamos de pérdida de oxígeno. ¿Qué pasó? Después, con el tiempo, se descubrieron que había reacciones químicas redox, en donde había una reducción y una oxidación, pero no necesariamente participaba el oxígeno. Entonces, lo que hubo que hacer fue buscar una definición más amplia de las reacciones redox. Entonces, hasta acá lo que a nosotros nos tiene que quedar claro es que las reacciones redox son un tipo de reacciones químicas. O sea, que no todas las reacciones químicas son reacciones redox. Hay reacciones químicas en donde cuando transcurren no hay una oxidación ni una reducción, por lo tanto no son redox. Ahora bien,
como les explicaba recién, tampoco nosotros podemos decir que redox es sinónimo de oxidación, ganancia de oxígeno, reducción, pérdida de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay reacciones redox en donde no está involucrado el oxígeno y siguen siendo redox. Entonces, justamente nosotros lo que ahora empezamos a estudiar es esta nueva definición de reacciones redox, que acá está bien clara, y dice que en una reacción redox hay una transferencia de electrones de un elemento a otro o de un compuesto químico a otro. Esa es la definición exacta de reacciones redox. No hablamos de ganancia o de pérdida de oxígeno, sino que en términos más generales hablamos de pérdida y ganancia o de transferencia de electrones. ¿A qué me refiero con transferencia? Que uno los cede y otro los acepta. En una reacción redox, justamente se llama redox porque tiene que haber oxidación y reducción. No puede haber solo oxidación o solo reducción. ¿Qué indica eso? Que si un elemento o un compuesto cede electrones, otro necesariamente debe estar para aceptarlos. Entonces, las dos reacciones, la de oxidación y la de reducción, se dan conjuntamente. Y fíjense acá, cómo nosotros nos damos cuenta de cuando estamos en presencia de una reacción redox o de una reacción química simplemente. Nosotros tenemos que empezar a estudiar el estado de oxidación o la valencia de cada uno de los elementos que tenemos en una reacción química. Y ya vamos a ver que para eso hay reglitas que nosotros nos vamos a tener que aprender y que esas reglitas nos van a ayudar a resolver los ejercicios. Hasta acá, ¿queda claro qué es una redox? Sí, profe. Bien. Dijimos entonces, una reacción química en donde hay transferencia de electrones. ¿Qué significa? Que un elemento o que un compuesto cede y otro acepta esos electrones. Entonces, dentro de esa reacción química redox va a haber una oxidación y va a haber una reducción, las dos cosas a la vez. Y acá, fíjense que yo les puse un ejemplo, que es la formación del cloruro de sodio, una sal, y ustedes me van a decir, pero ¿y cómo? Si yo aprendí que cuando formaba la sal tenía que venir de una base y tenía que venir, bueno, sí, perfecto. Pero el inicio de todo son los elementos solitos. Ustedes después al sodio lo combinarían con el oxígeno para formar el óxido básico, después combinarlo con agua para formar la base, lo mismo harían con el cloro y finalmente los combinarían para formar el cloruro de sodio. Pero ¿cuáles son los elementos iniciales? El sodio y el cloro. Y fíjense, el sodio, así como ustedes lo ven en estado sólido, ¿sí? Ustedes saben que está a la izquierda de su tabla periódica, que es un metal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven un elemento así, ¿ustedes qué asumen? ¿Que tiene la misma cantidad de protones que de electrones o alguna diferencia? ¿Tiene un protón más o no? A ver. Porque el neón es el estable anterior. ¿Algo más que se les ocurra?
Cuando nosotros decimos, vieron que por ahí decimos el sodio tiene valencia 1 o estado de oxidación 1, Sí. bueno, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser capaz de formar un enlace. Y ese enlace también nos está hablando de ceder o aceptar electrones. Ahora, que el sodio, nosotros digamos que es más 1, es porque se dio un electrón, entonces le quedó un protón de más. Ahora, cuando los elementos están en su estado natural, como los encontramos nosotros en la naturaleza, el sodio así en estado sólido, el hierro como lo veíamos en el ejemplo anterior, en ese momento todavía tienen la misma cantidad de electrones que de protones. O sea que las cargas negativas y las cargas positivas se compensan. Entonces, la carga del elemento es 0. Ese 1 que ustedes siempre le asignan al sodio para formar los compuestos son los electrones que están en la capa más externa y que se van a ir o que van a venir para formar los octetos, que es la forma más estable del elemento. Pero a lo que yo voy es, se entiende que así cuando yo encuentro a los elementos solitos, el sodio, el hierro, el calcio, el magnesio, solitos, o por ejemplo, en este caso el cloro, que es diatómico pero que está en estado natural, el oxígeno como O2, cuando yo los encuentro así solitos, ¿sí? La valencia o el estado de oxidación es 0, porque todavía no están ionizados. Al no estar ionizados quiere decir que no perdieron ni ganaron electrones, por lo tanto su cantidad de protones y cantidad de electrones es la misma, la cantidad de cargas positivas, la cantidad de cargas negativas es la misma, por lo tanto la carga neta es 0. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. Ahora, estos dos elementos se unen para formar una sal. Y ustedes, cuando forman esa sal, ¿con qué valencia lo hacen trabajar al sodio? 1. 1. Y al cloro, si el compuesto está formado así, ¿con cuánto habrá trabajado? Con 1 también. Con 1. ¿Y se animan a ponerle un signito a esos dos unos? ¿A cuál le pondrían positivo y a cuál le pondrían negativo? El sodio estaría positivo y el cloro negativo, ¿no? Bien, el sodio, el estado de oxidación va a ser más 1, porque se acuerdan que cuando rompíamos la base, el oxidrilo nos quedaba como menos 1. Entonces, el sodio como más 1 y el cloro, obviamente, como menos 1, para que la carga total de la sal sea 0. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Hubo transferencia de electrones o no? Si hubo transferencia de electrones, los elementos, desde que pasaron de ser reactivo a producto, necesariamente tienen que haber cambiado su estado de oxidación o valencia. Si ustedes se fijan, ustedes acá habíamos quedado que el sodio, el estado de oxidación es 0, pero acá me dijeron más 1, que acá el cloro en los reactivos era 0 y acá en los productos es menos 1. Entonces, hubo un cambio de estado de oxidación, por lo tanto, yo sé que hubo transferencia de electrones. ¿De quién a quién habrá habido transferencia de electrones? Del cloro al sodio.
A ver, el sodio quedó con +1 y el cloro con -1. Sodio, el cloro. Del sodio al cloro. Por eso el sodio quedó con carga positiva, porque le quedaron más protones que electrones, y el cloro quedó con carga negativa porque le quedaron más electrones que protones. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, ¿cómo analizo eso yo? En una reacción redox, nosotros tenemos que plantear como dos reacciones chiquititas, que en realidad se llaman hemireacciones. La de oxidación y la de reducción. La de oxidación es la que nosotros planteamos el reactivo que pierde electrones. Nosotros dijimos que el sodio perdió electrones. ¿Cuántos electrones? Y lo que haya variado la carga. Nosotros acá a la izquierda teníamos carga 0 y acá +1. Para que de 0 pase a +1, significa que perdió un electrón. En ese caso, nosotros decimos que quien se ha oxidado es el sodio. Quien se oxida, quien pierde electrones. ¿Cómo saben ustedes a dónde poner esos electrones que pierde? Si a la izquierda o a la derecha. Supongamos que ustedes identificaron el sodio como 0 y acá como +1. Si ustedes hubiesen puesto los electrones a la izquierda, dirían, el sodio en estado 0 venía caminando y se encontró con un electrón. Entonces pasó a -1 hubiese sido. Porque si en estado 0 gana un electrón, hubiese pasado a -1. Entonces está mal. Yo tengo que poner, en el caso de la oxidación, los electrones a la derecha. Entonces digo, el sodio en estado 0 venía caminando y perdió un electrón. Por eso su estado de oxidación pasó a +1. Totalmente al revés pasa con la reacción de reducción. Si el que se oxidó perdió electrones, el que se reduce los gana. Y fíjense, yo tenía el cloro con estado de oxidación 0, venía caminando, se encontró con un electrón y pasó a cloro -1. No le hagan caso acá a la fracción que ponen delante del cloro porque ustedes no están acostumbrados a balancear con números fraccionarios. Lo que ustedes sí deben entender es el concepto de oxidación, que es quien pierde electrones, y el concepto de reducción, que es quien gana electrones. Y obviamente que si el sodio perdió un electrón, el cloro va a tomar un electrón, no puede tomar 2 o 3, porque no los tiene, hay uno solo dando vueltas. Ya después vamos a ver cómo se trabaja eso de que sea la misma cantidad de electrones de un lado que del otro. Pero hasta acá, ¿ustedes entendieron qué es la oxidación y qué es la reducción? Sí, profe. Sí, profe. Hay una reglita que si quieren anótensela, que es PO, o sea, P, E, O, y GER, con G, G-E-R. PO significa pierde electrones, se oxida, y GER gana electrones, se reduce. Como para que les resulte un poco más fácil, porque por ahí se confunden cuál es una y cuál es la otra. ¿GER es la segunda, profe? GER, G-E-R.
gana electrones, se reduce. Bueno, hasta acá tendría que haberles quedado claro. ¿Qué es una redox? Una reacción química donde hay una oxidación y una reducción. ¿Qué significa? Que hay transferencia de electrones. ¿Qué significa? Que uno da y el otro recibe. ¿Cómo me doy cuenta? Por los estados de oxidación, que ya vamos a aprender cómo lo hacemos. Lo importante es que a partir del estado de oxidación, ¿sí?, yo voy a poder identificar qué especie se oxida y cuál se reduce. ¿Quién se oxida? El que pierde electrones. ¿Quién se reduce? El que gana electrones. Bien. Acá dijimos entonces, ¿sí?, que nosotros teníamos la reacción donde había transferencia de electrones y donde había cambios en los estados de oxidación. Ahora bien, recién recuerden que dijimos que quien pierde electrones se oxida y quien gana electrones se reduce. Pero también tenemos que hablar de agente oxidante y agente reductor. ¿Qué significa? Yo, por ejemplo, recién sodio, perdí electrones. Si perdí electrones, me oxidé. Y como yo me oxidé, frente a mi compañero cloro, soy agente reductor. ¿Qué significa? Que voy a hacer que él se reduzca. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Yo sodio, me oxido. Si yo me oxido, soy agente reductor. ¿Qué significa ser agente reductor? Que voy a generar que el que tengo enfrente se reduzca. Todo lo contrario le pasó al cloro. El cloro ganó electrones, entonces sufrió una reducción. Frente a su compañero sodio, él es agente oxidante. ¿Estamos? O sea, ¿qué agente soy? Lo opuesto a lo que yo estoy sufriendo. Si yo me oxido, soy agente reductor. Si yo me reduje, soy agente oxidante. Eso es muy importante porque cuando empecemos a ver las estructuras de las pilas, ustedes tienen que saber la diferencia que hay entre qué me pasa y cómo me comporto frente al que tengo enfrente. ¿Entendieron la diferencia? Sí, profe. Muy bien. Ahora, si ustedes se acuerdan recién de que hablábamos del sodio y del cloro, el sodio estaba con su estado de oxidación 0 y pasó a +1. Nosotros dijimos que se oxidó. ¿Y cómo se pueden dar cuenta de eso? Porque en la oxidación, que implica una pérdida de electrones, el estado de oxidación del elemento aumenta. Fue de 0, en este caso, a +1. Y por eso, lo que yo les hablaba, en el estado 0 significa igual cantidad de electrones que de protones. Si yo me fui a +1, es porque perdí un electrón, me quedó un protón de más, los protones tienen carga positiva, por eso tengo un +1. Entonces, esa es otra cosa que ustedes deben recordar para identificar la oxidación. Aumenta el estado de oxidación o la valencia del elemento que se oxida. En la reducción es diferente, todo lo contrario. Recuerden que el cloro pasó de 0 a -1. En 0 tenía la misma cantidad de electrones que de protones. Haber pasado a -1, que significó ganar electrones, significa que tiene ahora más electrones que protones. Y si pasó de 0 a -1, para este caso, significa que su estado de oxidación disminuyó. ¿Venimos bien hasta acá?
Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense, acá tienen ejemplos típicos de redox en donde hay oxidaciones y reducciones. Nosotros vemos, digamos, tres tipos diferentes de reacciones. Unas reacciones que son suaves o con el paso del tiempo, por ejemplo, si ustedes dejan un clavo al aire libre y con humedad, se va a oxidar, pero no pasa de hoy para mañana o de acá a media hora. Son reacciones suaves o le llamamos a veces oxidaciones simples. ¿Por qué? Porque se dan con el paso del tiempo. En el caso del aluminio, en el caso del hierro o en el caso de algunos ácidos. Hay otro tipo de redox que son combustiones, en donde son reacciones ya más violentas y donde siempre en esas reacciones hay liberación de energía. Por ejemplo, en el caso de la formación de dióxido de carbono, en el caso de la combustión del metano, o en el caso también, por ejemplo, de la formación de dióxido de azufre. Son reacciones donde siempre hay mucho desprendimiento de energía. Y después está la corrosión de los metales, que es otro tipo de reacciones que siempre están implicadas las redes. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Cuando se nos termine la reunión, nos volvemos a unir a la misma. O sea, se les va a cortar, vuelven a entrar a la misma reunión. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de que para trabajar con reacciones redox, nosotros lo que tenemos que hacer es tener bien en claro cómo determinar el número de oxidación de un elemento? Estas son las reglas y que ustedes se van a tener que aprender para poder trabajar e identificar los estados de oxidación de los elementos para así poder saber quién se oxida y quién se reduce. Primera regla, el número de oxidación de todos los elementos sin combinar, o sea, en su estado natural, es 0. Esa es mi primera regla, porque en estado natural, les vuelvo a repetir, todos los elementos tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Las cargas negativas son iguales a las cargas positivas, por lo tanto la suma de todo eso da 0. Ahora bien, el oxígeno, ¿cómo está en estado natural? ¿Como O como O2? O2. O2. Así lo voy a escribir y así asumo su estado de oxidación 0. No es que va a ser O el cloro Cl o el flúor F. Son elementos que en estado natural, o el hidrógeno H, no. Son elementos que en su estado natural son diatómicos. Entonces, en ese estado natural, el estado de oxidación es 0. ¿Quedó clara la primera regla? Sí. Ahora, dice, segunda regla, el número de oxidación de las especies iónicas monoatómicas Bueno, vamos arrancando. Habíamos quedado en la segunda regla, que dice, el número de oxidación de las especies iónicas monoatómicas coincide con la carga del ion. Por ejemplo, supongamos que yo combiné el cloro con el hidrógeno para formar un hidruro no metálico. Vayan haciendo ustedes la reacción en su hoja. Dijimos que vamos a combinar hidrógeno con cloro. El hidrógeno es diatómico, el cloro también. Vamos a formar el hidruro no metálico. Nosotros sabíamos
que cuando los no metales se combinan con el hidrógeno, trabajan con su valencia más chiquita. Por lo tanto, ¿cuál sería para el cloro? 1. 1. Y el hidrógeno También con 1. también con 1. Entonces, cuando nosotros combinamos el hidrógeno con el cloro, del otro lado nos queda HCl, que sería cloruro de hidrógeno. Vamos a balancear, como el hidrógeno y el cloro son diatómicos, del lado de los productos nos va a quedar 2 ácidos clorhídricos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora bien, ¿qué sucede si yo rompo ese ácido clorhídrico para poder combinarlo con otro compuesto y poder formar una sal? El ácido clorhídrico se va a romper entre el hidrógeno y el cloro y se van a formar 2 iones, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Ahí estaríamos en un ejemplo de la regla 2, donde dice especies iónicas monoatómicas. O sea, que es un catión o un anión formado por un solo elemento. Entonces, si yo rompo el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, me van a quedar los hidrógenos por un lado y los cloros por el otro. ¿Con qué carga? Con la carga del ion, como me dice la tablita, digamos, la regla número 2. Ustedes me dijeron que el cloro tenía 1, pero ¿más 1 o menos 1? Menos 1. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién tiene más ganas de agarrar electrones, el hidrógeno o el cloro? El hidrógeno. No. Ah, no, el hidrógeno cede. El hidrógeno va a ser más 1 sí. y el cloro menos 1. ¿Está? O sea, ahí nos dice el número de oxidación de iones monoatómicos coincide con la carga del ion. O sea, el hidrógeno tenía 1, que en realidad es más 1, entonces coincide con el número de oxidación. Si nosotros tuviésemos que averiguar el número de oxidación del hidrógeno y del cloro, lo sacamos así, porque coincide siempre con la carga del ion. Monoatómico, ya vamos a ver cuando son poliatómicos. ¿Hasta acá queda bien? ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, Sí. recién ustedes dudaban del hidrógeno, si era más 1 o menos 1. La tercera regla nos lo aclara. Fíjense que dice que el número de oxidación del hidrógeno es siempre más 1, excepto en los hidruros metálicos, donde su número de oxidación es menos 1. Ya les explico por qué. Esperen que me están golpeando la cuadra. La cara de Piscili. Se me cae el wifi, boludo, me tuve que venir a mi casa, boludo. Me sacaba la lengua, Piscili, cuando... Pape, cállese. Profe, Que yo lo escucho igual. profe, Pero me da risa, Piscili. ¿Qué? Bueno, profe, sí, después puedo explicar otra vez el segundo porque se me había caído el wifi y no llegué a conectarme. sí, nosotros habíamos formado como ejemplo de la segunda regla el ácido clorhídrico, que se forma por la combinación del hidrógeno con el cloro. Si ustedes arman el hidrógeno, lo combinan el hidrógeno con el cloro, los dos son diatómicos y forman el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, armábamos sales, a ese ácido clorhídrico o hidruro no metálico lo rompíamos. El hidrógeno por un lado y el cloro por el otro. Y si ustedes se acuerdan,
a los hidrógenos le poníamos siempre una carga positiva. Si, por ejemplo, teníamos un ácido con 2 hidrógenos y se rompía, poníamos 2 signos más, y así. En este caso ponemos un signo más. Y como el cloro está del otro lado, va a tener un signo menos. Y ahí es donde es un ejemplo de la segunda reglita, donde dice que si yo tengo iones monoatómicos, o sea, formados por un solo elemento, el número de oxidación coincide con la carga, o sea, que en este caso el número de oxidación del hidrógeno sería +1 y del cloro sería -1. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, para terminar de entender la reglita 2 y la reglita 3, les pido a ustedes que formen el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Anoten, fluoruro de hidrógeno y el hidruro de calcio. Fluoruro de hidrógeno e hidruro de calcio. Formen esos compuestos, ¿sí? Balanceen las reacciones y vemos las reglitas. Les doy 3 minutitos. Bueno, una vez que tengan los compuestos hechos, ¿ya estamos? Sí. El fluoruro de hidrógeno, ¿cómo les quedó? El CLH. compuesto. CLH. FH. Ah, Y en el caso del hidruro de calcio, Era fluoruro o cloruro, profe. fluoruro, con Sí, me flúor. parecía. Ah, debe ser fluoro. ¿Cómo les quedó el hidruro de calcio? KH2, calcio H2. Bien. Ahora ustedes rompan los dos compuestos. Como hicimos recién con el fluoruro de hidrógeno, nosotros los rompemos. En el caso del fluoruro de hidrógeno, va a pasar lo mismo que el cloruro de hidrógeno. Se van a formar 2 iones, obviamente que uno con carga positiva y el otro con carga negativa, y ya sabemos que el hidrógeno trabaja con +1, por lo tanto el flúor, que sabíamos que su estado de oxidación o valencia era 1, ahora le vamos a decir que es -1. Le ponemos ahora un signo. Ahora, si ustedes se fijan, en la tercera reglita dice que el estado de oxidación del hidrógeno es siempre +1, excepto en los hidruros metálicos, donde es -1. ¿Y por qué? Porque cuando el hidrógeno está frente a un no metal, como el flúor o como el cloro, él tiene tendencia a ceder electrones frente a esos elementos. Ahora, cuando se enfrenta a un metal, el metal le gana en su tendencia a ceder electrones. Por lo tanto, el metal cede electrones, su estado de oxidación va a quedar positivo y el hidrógeno va a asumir su estado de oxidación como negativo, o sea, -1. Entonces, si ustedes rompen el hidruro de calcio, va a quedar el calcio por un lado y el hidrógeno por el otro. 2 hidrógenos. Entonces, yo ya sé que el hidrógeno va a tener -1 de carga. Como tengo 2 hidrógenos, voy a tener -2. Por lo tanto, el estado de oxidación del calcio
Y ustedes hasta ahora venían diciendo 2, 2, 2. ¿Qué adornito le vamos a poner ahora? Negativo. Más 2. ¿Se entendió la tercera regla entonces? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, hasta acá sabemos que cuando yo tengo un elemento solito, en su estado natural, diatómico o no, pero solito, el estado de oxidación es 0. Cuando yo tengo iones que tienen un solo tipo de átomo, la carga del ion es el estado de oxidación del elemento. Tercer regla. Siempre el hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1. Si es cualquier otro compuesto que no sea hidruro metálico, siempre el hidrógeno es +1. Cuarta regla. El número de oxidación del oxígeno combinado, ¿qué quiere decir? Formando parte de un compuesto, no ya solito como O2, sino que ya está formando un compuesto, siempre es -2, excepto en los peróxidos, donde es -1, que es un tipo de compuestos que nosotros este año no vamos a trabajar, pero que yo a la regla tengo que dárselas así, porque si no ustedes van a decir, no, si a mí me dijeron que el oxígeno es siempre -2. En los compuestos que vamos a trabajar nosotros, sí, pero en los peróxidos, que es su excepción, el estado de oxidación es -1. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuviesen la molécula de agua, ¿qué fórmula tiene? H2O. H2O. Si ustedes rompieran esa molécula, o a ver, díganme, de acuerdo a las reglitas, ¿qué reglita aplicarían de las 4 que vimos para poder averiguar el estado de oxidación del hidrógeno y del oxígeno? La 3. La 3, que me dice que el hidrógeno Sí, siempre es +1, excepto en un hidruro metálico. Este no es un caso, no es un hidruro metálico. Entonces, yo sé que el hidrógeno es +1. Como tengo 2 hidrógenos, ¿cuál va a ser la carga total positiva? +2. +2. Entonces, el oxígeno, que tendrá que ser lo opuesto, ¿cuánto va a ser? -2. -2. ¿Entienden? ¿Hasta acá? Sí. Muy bien. Quinta regla. Cuando yo tengo un metal, ya no, les vuelvo a repetir, no solo, sino combinado con algún otro elemento, siempre su estado de oxidación es positivo. Siempre. ¿Por qué siempre positivo? Porque ellos son los que tienen tendencia a ceder electrones. Si ceden electrones, nos van a quedar más protones que electrones, y de ahí surgen las cargas positivas. ¿Se entendieron hasta acá estas 5 reglas? Sí. Bueno, vamos con la sexta. Dice, el número de oxidación de los halógenos en los hidrácidos, ¿sí?, y en sus respectivas sales es -1. ¿A qué me refiero con los halógenos? Al cloro, al bromo, al yodo, al flúor, ¿sí? Siempre su estado de oxidación en los hidrácidos o en las sales que vayan a formar es -1. Y en el azufre, ¿por qué será -2? Porque el azufre no tiene, recuerden ustedes que cuando el halógeno se combina con el hidrógeno,
usa la valencia más chiquita. Y el azufre no tiene valencia 1 como el cloro, el bromo, el yodo. Tiene valencia 2 como más chiquita. Por eso, su número de oxidación va a ser menos 2. Miren cómo todas estas reglitas nos están simplificando ese análisis que hacíamos hace un rato y que empezábamos a dudar de cuál era el estado de oxidación del hidrógeno, de cuál era el estado de oxidación del sodio. Recuerden que hoy cuando yo les presentaba el primer ejemplo, que era justamente el cloruro de sodio, y ustedes por ahí dudaban o no entendían del todo por qué al sodio le poníamos más 1. ¿Está? Y es más 1 porque es un ion monoatómico, porque su valencia es 1 y porque al ser un metal siempre es positiva. Por eso le corresponde más 1. ¿Queda un poco más claro ahora? Sí. Muy bien. Ahora, Sí. fíjense que dice, el número de oxidación de una molécula neutra, por ejemplo, la que veíamos recién, el agua, es 0. O sea, ¿qué significa? Que si yo voy sumando los estados de oxidación de cada uno de los elementos, lo multiplico por la cantidad de elementos, como hacíamos recién, por ejemplo, con el hidrógeno del agua, que lo multiplicábamos por 2, y hacemos la suma de todo, nos debe dar 0. Recién en el agua decíamos, el hidrógeno con más 1 por 2 hidrógenos sería más 2, menos 2 del oxígeno igual 0. Siempre en una molécula neutra, o sea que no tiene carga, que no es un ion, la suma de todos los estados de oxidación me debe dar 0. Y a ese estado de oxidación, obviamente que lo tengo que multiplicar por la cantidad que tenga de cada elemento. Si tengo 2 hidrógenos por 2, si tengo 4 oxígenos por 4, y así sucesivamente con cada uno de los elementos. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la molécula no es neutra, como decíamos en esta reglita que vimos? ¿Qué pasa si es no neutra, o sea, que tiene alguna carga? Entonces, fíjense cómo es esto. Dice, la carga eléctrica total de una molécula no neutra, o sea, que tiene alguna carga, es la suma de todos los números de oxidación de todas las especies que lo constituyen. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos el anión permanganato, ¿sí? O sea, es manganeso, oxígeno 4 con un signo menos. Fíjense que el 4 me quedó acá abajo. O sea, es manganeso, oxígeno 4 con un signo menos. Que sería, por ejemplo, como cuando ustedes rompen el ácido para formar la sal, que les queda el hidrógeno por un lado y el anión por el otro. Este sería un anión, con una carga negativa. Entonces, no es una molécula neutra, es un ion con una carga negativa. Entonces, cuando yo sumo todas las cargas de todos los iones, de todos los elementos, perdón, me va a tener que dar como resultado menos 1, no 0 como la reglita anterior. Yo ya sé que tiene carga. Entonces, fíjense, el oxígeno dijimos que siempre trabaja con menos 2. ¿Por qué lo multiplico por 4? Porque tengo 4 oxígenos. El manganeso es un metal, valencia positiva, trabaja con 7, lo multiplico por 1, porque justamente hay un solo manganeso. ¿Sí? Toda esa suma que yo tengo, 7 por 1, 7, 4 por menos 2, menos 8, más 7 menos 8 me da menos 1. ¿Está bien? Sí, porque a mí me dijeron que la carga del anión es menos 1.
¿Más o menos quedaron claras las reglas? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Fíjense, es poner en práctica todas estas reglitas que nosotros estuvimos viendo y tratar de trabajar con un ejemplo para aplicar los demás conceptos que vimos hoy en la clase. Tenemos una reacción en donde este es el óxido ferroso o el óxido férrico. Este compuesto. Férrico. Férrico. Ustedes recuerden que al óxido lo forman intercambiando las valencias, o sea que el 3 del hierro bajó acá y el 2 del oxígeno bajó acá. Tengo monóxido de carbono y esos dos reactivos me dan como producto hierro en su estado natural más dióxido de carbono. Ahora bien, ¿cómo hago yo acá para calcular los estados de oxidación? Bueno, siempre primero, si tienen oxígeno o hidrógeno, arranquen por eso. Ustedes saben que el oxígeno siempre trabaja con -2, excepto en los peróxidos. Y el hidrógeno siempre con +1, excepto en los hidruros metálicos. Entonces, yo sé que el oxígeno del óxido, trabaja con -2. ¿Estamos? Ahora, -2 por 3 oxígenos, ¿cuánto me da? -6. -6. Ahora, ese -6 yo lo tengo que anular con un +6 de hierro para que la carga neta de la molécula me dé 0. Y si tengo 2 hierros, ¿qué numerito le va el 3? Porque +3 por 2 es +6. +6 menos 6 me da 0. Si tuviese alguna duda con el tema del +3 del hierro, yo lo que hago es decir, y bueno, el hierro tiene 2 valencias, es un metal, la valencia tiene que ser positiva, o es +2 o es +3. Si le pongo +2 por los 2 hierros que tengo es +4, no me iguala al -6 que formé de este lado. Necesariamente tiene que ser +3. ¿Entendieron cómo es que vamos averiguando los estados de oxidación? Sí. Vamos al monóxido de carbono. ¿Cuál prefieren ustedes o cuál resulta más fácil averiguarle primero el estado de oxidación? Al oxígeno, porque está involucrado en una de las reglitas que vimos recién. Como esto no es un peróxido, sé que el oxígeno trabaja con -2. No hay otra cosa más que carbono acompañándolo. Entonces, para que todo esto me dé 0, necesariamente el carbono debe trabajar con +2. ¿Qué pasa con los productos? El hierro, en estado natural, su estado de oxidación o valencia es 0. Fíjense que acá abajo lo tienen escrito. Y vamos al dióxido de carbono. El oxígeno siempre trabaja con -2, excepto en los peróxidos. Entonces, le asigno el estado de oxidación -2. Como tengo 2 oxígenos, -2 por 2 es -4. ¿Qué número anula al -4? El +4. Por lo tanto, el estado de oxidación del carbono es +4. ¿Entendieron o no? Sí. ¿Se entendió bien? Sí. Sí, se entendió. Bueno, Falta fíjense que acá aplicamos la reglita del estado de oxidación del oxígeno, la reglita del estado de oxidación de un elemento en estado natural del hierro, y aplicamos la
reglita de que cuando nosotros tenemos una molécula neutra, o sea, sin carga, la suma de todas las cargas debe dar 0. Y además, acá teníamos un metal que estaba formando un compuesto y sabemos que en ese caso el estado de oxidación va a ser positivo. Ahora, ¿quiénes cambiaron su estado de oxidación? ¿El oxígeno cambió su estado de oxidación? No. No, fíjense que en los reactivos tiene estado de oxidación -2 y en el producto tiene estado de oxidación -2. ¿Quiénes cambiaron su estado de oxidación? El hierro y el carbono. Carbono. Bien. El hierro y el carbono. Entonces, si hubo un cambio de estado de oxidación, es porque hubo transferencia de electrones. Si hubo transferencia de electrones, o sea que uno lo cedió y otro lo aceptó, estamos frente a una reacción redox. Ahora, ¿cómo sé yo quién se reduce y quién se oxida? Nosotros dijimos que si perdía electrones, se oxidaba. ¿Quién perdió electrones? ¿El hierro o el carbono? El hierro. Recuerden que si perdíamos electrones, el estado de oxidación aumenta. Ah, ¿Quién aumentó el estado de oxidación? carbono. El carbono pasó de +2 a +4. Por lo tanto, quien se oxidó fue el carbono. ¿Quién se redujo? El hierro. El hierro. ¿Cómo sé yo? Porque su estado de oxidación disminuyó, o sea, perdió electrones. Ganó electrones. Fíjense que pasa de +3, o sea que le sobraban 3 protones, a 0, que significa que llegó a tener la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Entendieron cómo es? Sí, profe, una duda. Sí, Viste que ahí al último dice +4 del carbono. sí. ¿Era para anular el -2 con el 2, sería? Claro, Ah, porque listo, vos tenés -2 por 2, -4. -4. Para anular ese -4, el carbono tiene que ser +4. Ah, listo. Gracias. ¿Entendieron cómo es? Sí, profe. Bueno, ahora, lo único que nos queda de ver en este momento es que yo, cuando les estaba explicando, les decía que siempre la cantidad de electrones que cede uno es la cantidad de electrones que acepta el otro. Si ustedes ven acá, el carbono, ¿sí?, al pasar de +2 a +4, está liberando 2 electrones. Mientras tanto, el hierro, que pasa de +3 a 0, está aceptando 3 electrones. Pero ¿de dónde saca ese electrón extra que tiene en comparación del carbono? Y ahí es cuando surge el balanceo de las reacciones químicas y el balanceo de las hemirreacciones. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Yo lo que hoy sí quiero que a ustedes les quede claro es la definición de redox, qué pasa en una reducción, qué pasa en una oxidación, qué es un agente reductor, qué es un agente oxidante, y lo fundamental es que ustedes aprendan y entiendan a aplicar las reglitas que vimos para asignar los estados de oxidación de los elementos. Eso es sumamente importante, porque ustedes hoy ya saben cómo formar los compuestos,
Yo hoy a ustedes les digo una sal, un ácido, una base, un óxido, lo que sea, ustedes lo saben formar. Saben plantear las reacciones químicas, ahora tenemos que estudiar particularmente un tipo de reacción química que son las redox. Entonces, es sumamente importante que ustedes sepan identificar las diferencias entre una oxidación y una reducción, y si no saben sacar los estados de oxidación de los elementos, difícilmente van a poder identificar cuál es la reducción y cuál es la oxidación en una ecuación química. Segundo punto, si hay una reducción, necesariamente tiene que haber una oxidación. Ustedes se van a encontrar con este ejercicio y me van a decir, sé cuál es el que se reduce, pero no encuentro el que se oxida. Tiene que estar, porque si no, no es una redox. Tienen que suceder las dos cosas a la vez. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, ahora fíjense, yo acá les presento 6 reacciones químicas que ya están balanceadas. Ustedes tienen que asignarle los estados de oxidación de cada elemento, como hicimos recién, identificar quién se reduce, por ejemplo, ustedes me van a decir, bueno, el potasio, por decirles un ejemplo, se reduce, o el potasio se oxida. O sea, ¿quién se oxida? ¿Quién se reduce? ¿Quién es el agente oxidante? ¿Y quién es el reductor? ¿Estamos? Bueno, Ustedes van a aplicar todas las reglitas que vimos para poder descubrir los estados de oxidación de todos estos elementos. Y una vez que le ponen el estado de oxidación a cada elemento, ustedes ahí me van a decir qué elemento se oxida, qué elemento se reduce, quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. A partir de la próxima clase, que ustedes tengan bien manejado este concepto, vamos a empezar a trabajar sobre el ajuste de las reacciones químicas y el intercambio de los electrones. ¿Quedó clara la tarea que tienen que hacer? Sí. sí, profe. ¿Seguro? Ahí paso la captura. Sí. Sí. Bueno, Sí. a modo de ejemplo, fíjense la primera reacción. Esta sal que ustedes tienen acá se llama clorato de potasio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para saber enseguida asignar los estados de oxidación? Vamos a hacer ese compuesto a modo de ejemplo para que a ustedes les sirva de guía. De estos 3 elementos, ¿con cuál arranco aplicándole el estado de oxidación a partir de las reglas? El oxígeno. El oxígeno. Muy bien. Entonces ustedes escriban el compuesto potasio, cloro, oxígeno 3. Y arriba del oxígeno, justo donde yo paré el puntero, ahí le ponen el estado de oxidación al oxígeno, que sería -2. ¿Estamos? Sí. Aún así, cuando reaccionas con metales y no metales en la misma reacción o sea, queda negativo en -2. Sí. Solamente en los peróxidos es Que no nos -1. En todo otro compuesto cualquiera donde el oxígeno esté combinado es -2. Bueno, Y en este caso, chicos, es 0. Acá, ¿lo ven? sí. Porque está en su estado natural. Ahora, fíjense, el cloro es complicado acá, porque ustedes saben que el cloro tiene muchas valencias. Sí. Entonces lo vamos a dejar para el último. ¿El potasio es metal o no metal? Metal. Metal. ¿Qué valencia tiene el potasio? 1. 1. Y como es un metal y es 1, ¿qué signo le asignaremos a la carga? Positivo. Muy bien, +1. ¿Estamos? Sí. Ahora, es una molécula neutra, o sea que la suma de todas las cargas tiene que ser 0. Claro. Entonces, si nosotros decimos que el potasio es +1
El cloro no lo conocemos. Y el oxígeno, la carga total, ¿cuál va a ser? Menos Menos 2. 2. Menos 2 por 3. Menos Menos 6. Claro. Menos 6. Todo eso me tiene que dar 0.